Buenas tardes para todos y todas, nuevamente con mis diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Quiero darles un saludo muy especial a todos y todas. Continuando con la temática que hemos tenido nosotros, venimos desarrollando últimamente. Quiero saludar a las personas que nos acompañan, como Camila, Alejo, Carmen, Ros y todas las personas que están. Hoy tengo una invitada muy especial porque quiero con ella que hablemos. Es la magíster María Angélica Villarreaga Neto, enfermera de la Universidad de La Sabana, especialista en gerencia de servicios de la Universidad de La Sabana, magíster en educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de la Universidad Huerta de Cataluña, jefe del Hospital Simulado y aula especializada de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación y de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, instructor del Medical Simulation y coordinadora del Centro de Entrenamiento Internacional AJA, Asociación Americana del Corazón. Ella es una persona que sabe mucho de evaluación y sabe mucho de rúbricas y de briefing. Entonces, por eso la quiero saludar hoy. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y si quiere presentar un saludo para comenzar, tiene la palabra profesora Angélica. Profesora María del Carmen, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Yo feliz de siempre compartir estos espacios con ustedes y por supuesto con usted que ha sembrado la semilla de la inquietud de la calidad educativa en el país. Muchas gracias y un saludo para todos. Muchas gracias, Angélica. Entonces hoy vamos a hablar de esas rúbricas en la evaluación del aprendizaje, que algunos oímos hablar de rúbricas y qué son las rúbricas y qué sabemos. Mi primera pregunta entonces está dirigida a qué son las rúbricas y cuál es la utilidad en la evaluación del aprendizaje. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener claro de ellas es que es un instrumento. Este instrumento se ha venido consolidando para fortalecer técnicas y fortalecer estrategias. Entonces, como ese instrumento de evaluación nos permite tener un acercamiento a los abordajes cualitativos de las personas, de los participantes o de los evaluandos, que por supuesto después también la podemos convertir en un criterio cuantitativo, pero son originalmente creadas desde lo cualitativo. Su historia es desde hace muchos años, incluso viene del latín, que es ruber, que era rojo, y este rojo era tomado como las calificaciones, como cuando calificábamos antes trabajos para connotar que algo era muy importante o que algo era normativo o era un precepto, viene de ahí. Y luego se ha venido fortaleciendo como pues, unas escalas que dan cuenta de la calidad de lo que nosotros impartimos. Tiene varios propósitos como ese instrumento, que a veces lo subestimamos por ser un instrumento, pero sí tenemos que profundizar en cuáles son esos propósitos que tiene de fondo y podríamos reunirlos en 4, que son diagnosticar, verificar, valorar y establecer algunos puntos de mejora continua. Así que como instrumento es muy completo tanto para el profesor como para el estudiante. Ah, bueno. Considerado también como una estrategia evaluativa, podría ser, ¿o no, Angélica? Que hace parte de varias estrategias educativas también. Por ejemplo, no sé, últimamente lo vemos muy frecuente hasta pues en evaluaciones de desempeño, por ejemplo, pero se ha visto frecuente incluso en assessment para trabajos en los que uno está optando por un cargo o no, también lo vemos ahora en esos escenarios. Ah, muy bien. Voy a saludar aquí a algunas personas, a Camila, a Alejo, a Clema, a Carmen Tico Cross, a Aprendi Education y a Arroyave. Muchas gracias por estar. Entonces,
¿qué ventajas, de qué elementos se compone esa rúbrica? Ya nos dijo que la podemos utilizar como diagnóstico, como valoración, como evaluación y como algo para mejoramiento. Entonces, ¿de qué se compone esa rúbrica? ¿Cuáles son los componentes que puede tener una rúbrica? Vale. Una rúbrica puede estar clasificada o puede ser hecha con dos propósitos. Un propósito holístico o un propósito general o como un propósito analítico. Es muy importante que tengamos en cuenta el para qué realizamos una rúbrica. Es decir, ¿cuál es el fin? Para ver logros, para ver desempeños, para ver niveles de desempeño frente a un cargo o frente a una actividad o solo para aprendizajes en el proceso educativo. Entonces, eso hace que tenga tres elementos fundamentales. El primero de ellos son las dimensiones, que es por lo que por lo general nosotros lo vemos en la columna, en la primera columna vertical. Y esas dimensiones son aquellos componentes que queremos observar en un producto o en un proceso de aprendizaje. Las vemos ahí. Una segunda parte, que son los niveles de desempeño. Por lo general nosotros los vemos en la primera fila horizontal. Y esos niveles de desempeño lo que marcan es una escala o una cualificación que puede ser entre excelente, bueno, requiere mejora, o en numérica 5, 4, 3, 2, 1, y eso depende básicamente de cómo la diseñemos, pero siempre tiene que tener un nivel de desempeño. Y un tercer componente que son los descriptores, y es más o menos lo que rellena. O sea, una cosa es lo que tenemos en el plano vertical, otra en el plano horizontal. Así que las descriptores serían lo que lo rellena, ¿sí? Y es toda esa información valiosa de la explicación de las evidencias de los aprendizajes. Entonces, ahí es importante. Explicaría entonces en esos descriptores los niveles de excelencia o bueno, o los criterios del aprendizaje. Exacto. Y se le podría dar entonces, mi pregunta ahí, algún número, una escala numérica para convertirla en cuantitativo o no. Sí, entonces casi que estos descriptores que están en la mitad, que yo puedo hacerlo en excelente, en cualitativo o con número, lo puedo convertir en una escala numérica para convertirla en cuantitativo, sin perder de vista que se hace desde lo cualitativo. Por eso el valor de esos descriptores, primero es saber en qué nivel estoy, o en un nivel de novato, o en un nivel de principiante, o en un nivel de competente, o si vamos al máximo nivel de experto. Ya. Y dependiendo de ese nivel, por eso las rúbricas son creadas con el foco del estudiante o del participante. Ya. Y dependiendo de ese nivel, se trabaja muy detalladamente lo que se quiere evidenciar. ¿Sí? Lo que se quiere evidenciar. Lo que se quiere evidenciar. ¿Qué ventajas y qué desventajas puede tener ese uso de las rúbricas? Porque hoy en día siempre le dicen a usted, haga la rúbrica para esta evaluación, o la rúbrica en esta asignatura, o la rúbrica en esta temática. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? Ok. Son mucho más las ventajas que las desventajas. Desventajas. Por eso, entendiendo eso, voy a comenzar por las desventajas. Y es que como desventajas, uno es definitivamente el tiempo que se invierte en prepararlas. ¿Sí? Porque sí requiere una cantidad de horas en que mi trabajo consciente pues haga una rúbrica de calidad. Y ahí el profesor, el experto, el instructor debe tener un cuidado absoluto en no convertirse en muy específico que busque solo errores, ni tampoco en muy generalista que a todos los cualifique bien, sino entendiendo cada ítem que se va a evaluar. Como desventajas, bueno, y esa última desventaja no, pues se puede, por supuesto, minimizar haciéndolo como un proceso planeado, un proceso
desde la intencionalidad pedagógica de para qué yo lo quiero. Por eso se me convierte en una desventaja. Cuando yo no tengo clara mi intencionalidad pedagógica, es más complejo. ¿Sí? Entonces, voy a detenerme un poquito en la intencionalidad pedagógica y es eso que yo determino como profesor, que es a lo que va dirigido mi enseñanza y aprendizaje. Ya. Si yo lo tengo claro como intención de enseñarlo, por supuesto, es más fácil después tener criterios de calificación. Sí. Y como ventajas, son bastantes. Yo podría colocar un marco grande de ventajas que fortalece el desempeño docente. ¿Sí? ¿Y por qué lo fortalece? Y es ahí que vemos las ventajas para el profesor y para el estudiante o participante. Para el profesor, que lo hace repensar en el propósito, en la intencionalidad, en lo que espera del participante, en qué desempeño quiere ver frente al nivel, en cómo lo va a medir objetivamente. Una de las dificultades que tenemos hoy en día es que yo planteo un resultado previsto de aprendizaje con unos objetivos de aprendizaje, pero muy pocas veces pienso en cómo lo voy a medir, sino lo dejamos para el camino. Sí, señor. Y luego nos damos cuenta que tal vez no era por ahí, tal vez el objetivo ni el resultado era por ahí, sino que definitivamente desde el comienzo debí plantear la ruta de la evaluación. ¿Sí? Hay una teoría de la educación que me dice, piense primero en el RPA, luego piense en la evaluación y luego piense en el diseño instruccional docente de cada una de las actividades para que le apunten a esa evaluación correctamente y usted optimice tiempo. Entonces, ahí hay un beneficio bien importante hacia la acción docente. Para el estudiante, además, es un beneficio de transparencia, porque él debe tener las rúbricas desde el comienzo del semestre o desde el comienzo de un curso, y le permite a él ser autorregulado y autodeterminado. Y esas dos características los invito a que las desarrollen en sus estudiantes. O sea, la autodeterminación para impulsarse a ser mejor y la autoevaluación como su proceso de evaluación constante y de mejora. Entonces, es decir, eso serviría en esa parte como para la metacognición, profesora sí, Angélica. total, total, Ya. porque es que ya no, el aprendizaje es súper dinámico y no es un proceso que parta solo del profesor, ¿sí? Cuando no logramos la participación activa del estudiante y la activación de esos procesos de metacognición, no logramos que él tenga aprendizaje significativo. Ya. Entonces, hacerlo partícipe de su aprendizaje a través de una rúbrica incluso, pues le daría un camino claro. Claro. Que como el estudiante la tiene y él está viendo cuál es su progreso, él puede mirar cómo va a mejorar ese proceso de aprendizaje en el que se ha quedado de pronto atrás, ¿o no? Y el profesor, ¿cómo le ayudaría en ese instante con esa rúbrica? ¿Cuál sería el apoyo que le da el profesor? Desde mi planteamiento son dos grandes. Uno, identificación de brechas, ¿sí? Para saber qué dista de lo inicial a lo final. Y dos, feedback constante, ¿sí? Donde un feedback, una retroalimentación constante que conduzca al aprendizaje del estudiante, porque no lo va a hacer solo, ¿sí? Sí. Por eso el profesor o es el competente, o es el proficiente, o es el experto. Entonces, su función principal es desarrollar a ese estudiante como novato o principiante. Ya. Por eso las rúbricas últimamente se ha hablado tanto de ellas, como esa ayuda, ese instrumento que le ayuda al docente y al estudiante en ese proceso de aprendizaje. Uno ya las ve y son continuas, uno las conoce o las lee o las ve en los procesos de evaluación. Voy a saludar aquí a otras personitas, a Royán, sí, a Araque, a La Voz, a varias personas que se han venido uniendo aquí a este proceso. Entonces, digamos,
que esas rúbricas, ¿cómo las asocia? Usted nos acaba de decir una cosa muy importante, y es que primero son los resultados de aprendizaje, para luego yo tendría que construir la rúbrica. ¿Por qué no nos explica un poco de eso? Porque hoy en día, como los resultados de aprendizaje es lo valioso, lo novedoso que hay en este enseñanza-aprendizaje, ¿cómo las asociaríamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo las planteamos? Sí, los resultados previstos de aprendizaje son aquellas declaraciones que hace un profesor de cómo el estudiante va a evidenciar lo que aprendió. Entonces, un ejemplo. Antes nosotros decíamos a un estudiante enumerar las causas de la insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Y si contestaba bien eso, pues tenía un punto a favor, ¿cierto? O pasaba la evaluación. Así que el resultado previsto de aprendizaje cambiaría, por ejemplo, a que el estudiante es capaz de reconocer alteraciones cardiovasculares en el paciente con puntos suspensivos. ¿Sí? O sea, la insuficiencia cardíaca congestiva se convierte como en la excusa para aprender, porque el estudiante lo que se declara es que él utiliza el conocimiento que le damos en semiología y en todo el proceso de atención de enfermería para identificar y hacer un diagnóstico y para hacer un plan y hacer la evaluación de su plan. Así que esa evidencia o esa declaración de lo que me está diciendo es yo en qué quiero ver esos aprendizajes del estudiante, en qué momento quiero que salgan a la luz y él justifique su acción. Ya. Y ahí le puedo yo con esto que usted nos acaba de decir y este ejemplo de reconocer esas alteraciones o bueno, lo que le pongamos al estudiante, ¿cómo le construiría yo la rúbrica ahí en este instante, a ese resultado de aprendizaje? Entonces, si nosotros pensamos primero en las dimensiones, ¿cierto? Que son las que van en la columna vertical, plantearíamos, por ejemplo, una primera dimensión de la valoración del paciente. Voy a coger la valoración. Y, oye, esa valoración incluye, en nuestro caso, de una anamnesis, de la historia clínica, unos antecedentes, una historia clínica previa, pero también de un examen físico. ¿Sí? Eso quiere decir que en los niveles de desempeño que irían del excelente al definitivamente insuficiente, irían en el excelente el mejor criterio, es decir, el mejor en anamnesis, en toma de datos de antecedentes y componentes de la historia clínica, en examen físico. Así hasta ir perdiendo, digamos, de esas condiciones, ir perdiendo al no hace anamnesis, no hace historia clínica, no hace un adecuado examen físico. Entonces, lo que también encuentra ahí es un punto de unión que le marca el desempeño de los estudiantes. Punto de unión ¿entre qué? Entre la dimensión y el nivel de desempeño. Entonces, ubica al estudiante como en un plano y le dice, y argumenta su retroalimentación. ¿Sí? Es decir, usted logró esto o no logró porque le falta llegar a este nivel. Entonces, definitivamente lo convierte en objetivo, en una evaluación objetiva. Muy bien. Entonces, ¿cómo las podemos o qué le podemos decir a la gente? ¿Cómo utilizar esto? ¿En qué tipo de evaluaciones? ¿En qué momentos podemos utilizarla? ¿Cuándo? ¿En qué instantes? ¿Si en una prueba? ¿Si en una observación? ¿Si en una práctica? ¿Cómo ellos pueden utilizar estas rúbricas? Son utilizables en todas las acciones que valoren el desempeño, por ejemplo. Entonces, si yo tengo en cuenta eso, pues podría servir desde la educación secundaria hasta la educación continua que impartimos en las instituciones de salud. Entonces, digamos que no hay una población específica, sino el propósito del para qué. Entonces, uno es desempeño. Ese desempeño
desempeño frente a aprendizajes y competencias, por supuesto. Mm. ¿Y cuál es? Yo a veces le recomiendo a los profesores, si a usted siente que le queda más fácil, comience por una lista de chequeo. Ya. Y luego de esa lista de chequeo, lo ponderamos. Es decir, le colocamos un valor entre lo más crítico y lo menos crítico. Ya. Eso hace que el profesor comience a pensar en aceptaciones y renuncias, ¿sí? Es decir, definitivamente qué es esencial para el aprendizaje y qué no, ¿sí? Ya. Y luego de eso, entonces definimos, bueno, ¿qué sería el mejor criterio? De esa dimensión, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que usted espera? Vuelvo a repetir, teniendo en cuenta el nivel, porque a un novato no le podemos pedir como un experto. Exactamente. Sería injusto calificarlo como un experto cuando pues no ha tenido ni el número de horas de vuelo que debe tener para desarrollarlo, ni ha tenido el contacto con el número suficiente de pacientes y de procedimientos. Entonces, si yo tengo en cuenta el nivel, puedo determinar qué es lo que espero de él en el ideal. Y ahí se comienza a restar componentes para llegar al insuficiente o para llegar al 1, ¿sí? Insuficiente cuando hablamos de cualitativo y 1 cuando hablamos de cuantitativo, entre 5, 4, 3, 2, 1, por ejemplo. Yo podría entonces hacer una rúbrica para un examen escrito para hacer la valoración de ese examen, si estuvo bien elaborado o bien aplicado o qué. Antes de que me responda, voy a saludar aquí a las otras personas, que está Juan Rojas, Eric Trujillo, Dorsin, Edison, Lina, Vivian, Darly, Juanpa, para Parien, en amor, bueno, Sonia, que me podría a mí servir que yo elaborara rúbricas para evaluar, por ejemplo, ese examen que yo elaboré, podría tener algo que me pudiera servir a mí ahí, en una rúbrica, de pronto, no, como profesor. Sí, pues yo lo que creo es que si estamos hablando de calidad del escrito, sí. Pero determinar que una pregunta, por ejemplo, que contestó bien el estudiante y le pregunto algo muy de memoria, pues no tendría sentido, ¿cierto? Porque es dicotómico, o lo hizo bien o no lo hizo bien. Sí. Pero si estoy hablando de calidad de un escrito, definitivamente sí. Incluso para los profesores, si nosotros habláramos de calidad de nuestras pruebas, incluso podríamos tener una rúbrica, ¿sí? Para el propio proceso de mejora continua de la acción docente. Para el propio, sí, para mi propio proceso, para yo decirme, a ver, yo de acuerdo a esta rúbrica, pues no estoy fallando en esto, mi examen no fue bien preparado o mi tema no fue bien preparado. Porque, a ver, nos pasa a veces en la evaluación que hacemos unas preguntas que no están muy acordes y entonces yo pienso que si tuviera una rúbrica pudiera mirar, esto fallé aquí, esto no fue lo suficiente, en esas dimensiones que usted nos hablaba y en esos niveles de desempeño. Si yo tengo un nivel de desempeño bueno o tengo un nivel de desempeño deficiente o tengo un nivel de desempeño excelente al construir el examen. Si yo me lo someto a que me lo evalúen, también podría utilizar esta rúbrica. De pronto, en un instante, ¿cierto? Podría ser. Sí, mira que incluso si los medios que yo utilizo para la evaluación son escritos, se beneficiarían de una rúbrica. Por ejemplo, utilizo un medio escrito del proceso de atención de enfermería. Sí. Pues me cabe una rúbrica perfectamente para saber qué tanto lo fundamenta, qué tanto lo aplica, qué tanto lo analiza. Un ensayo, una narrativa, pero cosas como preguntas de memoria o de complete el espacio en blanco o de pregunta de opción múltiple con única respuesta con el propósito de evaluar al estudiante, no. No. ¿Sí? Yo sugeriría como propósito de evaluación docente. Sí. En ese caso. Porque se me ocurrió a mí una cosa muy importante con esto de las rúbricas, profesora Angélica, y es que esa rúbrica
en esos trabajos que usted está diciendo, por ejemplo, ensayo, narrativa, presentación de un caso, o inclusive en un proceso de investigación que yo le ponga al estudiante, esas rúbricas pueden ser un medio muy eficaz para evaluar al estudiante. ¿Usted Sí. cómo lo consideraría? Y sobre todo en esas actividades y en esos medio puntual escrito, que a veces tendemos a caer en no saber cómo retroalimentar. Sí. Y que le decimos al estudiante, le faltó. Y el estudiante es, ¿me faltó qué? ¿Sí? Pues para completar y llegar al máximo nivel. A veces nos quedamos cortos de argumentos en qué le falta al estudiante. ¿Sí? ¿Y cómo puede llegar a ese nivel superior o a ese nivel excepcional que tiene dentro de su proceso de formación? Ya. Sí, me parecen muy importantes que de pronto insistiera en eso, a que el profesor realice esa rúbrica previamente, porque es que hay veces que el estudiante dice, pero a mí ¿por qué me pusieron 4 en mi ensayo si está casi igual al otro que le pusieron 5? Entonces, si yo tuviera esa rúbrica bien elaborada, podría decirle, mire, es que usted no cumple estos niveles o estos criterios de desempeño que yo estoy poniendo aquí. Sí. Eso sería una cosa muy valiosa últimamente. De acuerdo, profe, y sobre todo cuando hoy en día utilizan los estudiantes el ChatGPT o en cualquiera de sus dimensiones, en cualquiera de sus plataformas gratuitas o pagas, pues puede ser un elemento valioso el que el profesor predefina cuáles son ese nivel de desempeño para que luego se pueda evaluar. Y no quiere decir que no pueda utilizar inteligencia artificial, ¿sí? O sea, sí, el sí. estudiante podría utilizar inteligencia artificial, pero ¿bajo qué criterios? Los que el profesor definió, por supuesto. Y eso no lo hace todavía, aún, sí, no lo hace ChatGPT, porque tiene que ver con esos niveles de desempeño que decidió poner el profesor desde el comienzo. Yo creo que esa es una buena recomendación que se está haciendo para el uso de la inteligencia artificial en los trabajos que el estudiante hace a través de ese medio. Si tiene unos criterios, una rúbrica bien elaborada, el estudiante se ve obligado, creo yo, considero, a que revise ese texto que está presentando. Porque puede que lo haga y vaya y lo presente sin haberlo revisado. Entonces, fíjese que podíamos, la inteligencia artificial está, no podemos ocultarla y seguramente que será utilizada en muchos procesos evaluativos. Incluso ella misma dice que va a hacer retroalimentación, pero si le ponemos unos criterios, una rúbrica con esos niveles, con esas dimensiones, podríamos tener elementos para decirle al estudiante, mire, puede ser que usted lo copió de la inteligencia, pero aquí nos cumple esto. ¿No le parece que lo podrían utilizar? Sí, incluso si a esas rúbricas le metiéramos siempre habilidades blandas. Muy bien. Eso no, pues en este momento, y yo creo que a eso sí nos vamos a demorar años, pues no le compite que lo haga con inteligencia artificial o no. ¿Sí? Porque si habláramos de una exposición oral, o sea, va a ser la exposición oral de un caso o una situación de salud. Puede copiarse el discurso del libro de inteligencia artificial, pues sí. Pero la forma en cómo él lo presenta, cómo él lo escribe, cómo lo expone a los demás en el lenguaje que lo hace, ¿sí? Y cómo responde a la situación, incluso en equipo, pues son variables y dimensiones que pueden estar en una rúbrica y que demuestran la integralidad del estudiante. Me parece súper bien. Acabamos de descubrir las dos. ¿Cómo le podemos nosotros pedir al estudiante que presente los trabajos, así los copie de la inteligencia artificial? No pasa nada. Bueno, pues... Blanda, para poner sí. Y que se las ponga el profesor, porque es que si no, entonces queda que todo el mundo pues, hace las cosas a través de la inteligencia artificial, pero no piensan lo que están haciendo, simplemente le preguntan y ya, y tienen las respuestas. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quisiera comentar al final? Acuérdese que esto dura media horita y ya vamos a terminar.
qué comentarios finales quisiera hacer, porque me parecieron muy importantes las recomendaciones y los ejemplos que nos dio. ¿Qué quisiera dejarles como de reflexión en este diálogo? El rol del profesor desde su campo experto, proficiente o competente es llevar al estudiante a que con capacidad de autorregularse y autodeterminarse sea mejor. Y si las rúbricas le ayudan al estudiante a ir de un punto A un punto B, ya estamos dejando aprendizajes significativos que él puede usar en otros campos profesionales. Sí, yo pienso que eso sí es muy importante. Y eso se les recalca mucho, que hagan esa autodeterminación y que realicen esa retroalimentación para ese proceso evaluativo, de aprendizaje, perdón. Porque ahí es donde uno dice, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Yo en qué soy fuerte? Yo me puedo reconocer, pero yo también tengo debilidades y las puedo mejorar. Y eso es lo que hemos repetido siempre en el proceso de la evaluación. ¿Para qué sirve la evaluación? No sirve simplemente para calificar y poner una nota, porque así nos han enseñado, pero sí tiene que servir para otras cosas. Y me parece muy importante. Y para cerrar, creo que quedó en el pasado cuando uno preguntaba al profesor, profe, ¿cómo te fue? Y el profesor contesta, a mí bien. ¿A mí bien? Si la responsabilidad fundamental es que a los estudiantes aprendan y les vaya bien. Así que ya trasciende un plano de lo personal a lo colectivo y a nuestra responsabilidad social también como profesores. Bueno, muchas gracias, profesora Angélica. Fue una conversación muy interesante y muy buena sobre la rúbrica, y dejó algunas inquietudes para la gente para que piense muy bien en el uso de la inteligencia artificial, porque están desbocados. Sí, y no lo podemos parar. Y hay cosas importantes, pero hay cosas también que hay que tenerlas en cuenta en este proceso. Sí, esto es algo que ya no se puede parar. No se Así que ahora puede tenemos parar. que ser más inteligentes para ir adelante de ella. Sí. Bueno, muchas gracias y nos veremos de pronto en otra próxima live. Y muy amable. Saludo, aquí no hubo ninguna pregunta. Dice buenas tardes, Zabala Torres, gracias por este espacio. A San, a Sofía, a Sonia Beta, a Pariamor, a muchas personas que se unieron hoy en esta live y que por aquí vi como algo que iban a preguntar. Una temática muy interesante e importante para la evaluación. Profe, gracias. Y muy amables por haber estado. Quiero darles un anuncio, ya el segundo libro está en proceso de edición, de publicación. Creemos que para el mes de octubre, mitad, ya tenemos el libro para que sepan nuestros seguidores. Bueno, hasta luego y muchas gracias a todos los que estuvieron hoy en la live. Muchas gracias, profesora Angélica, y muy bien, muy amable. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.